Y seguimos en Alfil TV, le damos la bienvenida a Alejandra Ferrero, legisladora de Unión Cívica Radical, presidenta del Interbloque de Juntos por el Cambio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Bien, muy bien. Bueno, acabamos de compartir una entrevista con el diputado nacional Carlos Gutiérrez y tema Alberto Fernández, emerge la figura de la Rúa. ¿Qué te pareció esa mirada? Sí, la verdad me pareció una afirmación aberrante la comparativa que hizo del final de Alberto Fernández con el final de un gobierno radical que se terminó por una falta de gobernabilidad, por una crisis que no tiene nada que ver con un tema tan grave como la violencia de género. Digo, el kirchnerismo ya tuvo un castigo, primero por la hipocresía cuando pesaban la plata y hablaban de transparencia, y ahora embanderados con una lucha contra la violencia de género y en el personificado en el presidente, en Espinosa, en Alperovich. Bueno, salta otra de las hipocresías. Pero recién Gutiérrez hablaba de una doble vara. ¿Quién más que la doble vara de acá del peronismo de Córdoba? ¿Por qué? Del cordobesismo. Tienen un ministro procesado por violencia de género y lo exhiben en los primeros lugares de los palcos de los actos de gobierno. No lo han apartado del cargo. Tienen 8 funcionarios sobre sus espaldas. El ex ministro Alfonso Mosquera, que después de que le explotó el caso Blas y tuvo que volver a la legislatura en vez de irse a su casa, tuvo que renunciar por un caso estremecedor de violencia de género. Juan Ledesma, recién hablabas vos, el tema del COE en la época del COVID que nos tenían encerrado, era la voz autorizada, hoy está elevado a juicio por una denuncia de violencia de género y fue director del hospital infantil, del hospital de niños. Foli Pedetta, otro de los funcionarios del cordobesismo, está detenido por una asociación, presunta asociación ilícita, y además con causas de violencia. Serrano lo separaron ellos de la Cámara, de la legislatura, por una medida preventiva en violencia. Entonces digo, bueno, me parece que doble vara porque en Córdoba realmente legislativamente se avanzó mucho. Bueno, tenemos el juicio ahora Concha, ¿no? Y el caso más grave, exactamente, Diego Concha, funcionario provincial, y con una acusación muy grave. Digo, son muchos los funcionarios, y yo a veces lo digo a modo de broma, necesitamos ya un pabellón para alojar a todos los funcionarios peronistas, cordobesistas, imputados, acusados, denunciados y siendo enjuiciados por violencia. El tema es muy grave, digo, y a modo, tomándolo en serio, me parece que el Ejecutivo tiene que predicar con el ejemplo. Vos no podés avanzar con un polo de la mujer que hoy están todas mudas, porque no escuché ninguna, salir a hacer declaraciones con el tema de Fabiola, con lo que está pasando con el tema, porque claramente tienen una mochila pesada. Tienen un gobernador que no toma la decisión política de apartar un ministro con una causa de violencia de género grave. Y bueno, el polo, el centro de varones, los juzgados con competencia en violencia familiar y de género, se ha avanzado mucho, tenemos leyes específicas, la 10.401, la 9283, pero no está siendo acompañado por el Ejecutivo, con decisión política. Me parece que la ejemplaridad es fundamental, porque ¿qué le decimos a las víctimas? ¿Qué le decimos a las mujeres que están sufriendo violencia? ¿Está la posibilidad o piensan en hacer alguna o instar algún pronunciamiento de la Cámara Legislativa? Ya lo hicimos. Nosotros tuvimos 2 proyectos, uno por un pedido de juicio político y otro que no prosperó, y otro que fui autora solicitando el apartamiento del ministro Martín Gil, y el peronismo no lo acompañó. Al momento, cuando queman las papas, está claramente quieren encubrir, quieren seguir protegiendo a una persona procesada por violencia. Y hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos que tienen privilegio y pasan su prisión en la casa y otros en un cargo brillando. Me voy a la legislatura, el tema de los naranjitas que no avanzó. ¿Se va a plantear esa discusión en el Consejo y qué va a hacer el radicalismo en ese sentido? Bueno, mira, no tengo conocimiento de que se haga un planteo, pero nosotros lo hemos acompañado, nos parece un proyecto necesario, creemos que hay mucha disparidad, en cada municipio está obrando como quiere, no hay un marco normativo que agrupe, hay una fuerza de trabajo que está hoy dispersa, desprotegida, huérfano, y que el peronismo o el cordobesismo no la está regulando. Hay sistemas tarifarios y en el mismo momento que vos vas a un estacionamiento con un sistema tarifario tenés una persona, y que no voy a generalizar porque seguramente tenemos muchos naranjitas que trabajan de muy buena voluntad y son respetuosos, pero hay otros que no. Entonces este atropello, esta falta de regulación, y volvemos a lo mismo, el Estado no puede mirar para otro lado, están atacando, están violentando y hay que hacer algo. Entonces bueno,
Ellos quieren regular lo que le conviene, lo que no, volvemos a lo mismo, ficha limpia, no quieren aprobarla, quieren seguir teniendo lista con condenados. Bueno, me parece que hay que sacar la venda de los ojos y empujar a un Estado presente que vea lo que va pasando. Y lo mismo con el juego. Digamos, en todos los espacios el Estado manipula y tienen esta doble vara y juegan para un lado y para el otro según los ¿Y el juego online derogar o mejorar, modificar la normativa actual? Bueno, yo siempre digo, nosotros en el Interbloque todos estamos en contra del juego y nadie hubiera abierto esa compuerta catastrófica que se abrió. Estamos ahora analizando de qué manera, si la derogación total, la regulación, porque no solamente es las prestatarias autorizadas, hay un universo de clandestinidad y de ilegalidad que son las que más acceso tienen los menores, porque son las más fáciles de ingresar, pero el Estado ni siquiera de oficio toma la determinación del bloqueo. Santa Fe bloqueó 429 páginas, de hecho yo estoy en comunicación con una de las ministras de allá, y por eso hice un proyecto instando al bloqueo de 429 páginas clandestinas. Pero acá hay una inacción total. El Ministerio de Educación niega que los chicos estén participando en las plataformas virtuales. Entonces, frente a la negativa, la falta de estadísticas y de querer encarar educando, incluyendo en las currículas de las escuelas educación digital, en ciudadanía digital, que les enseñes a los chicos qué es esto, para poder discernir, que prohíbas la publicidad online. Eso es crucial, es la batalla que se viene nuestra en la legislatura. Que prohibamos la publicidad digital, este anzuelo que vos ves que te regalan voucher de 10.000, 4.000. Bueno, eso es crucial, porque ahí es donde caen todos los pibes para jugar. Hay que prohibir la publicidad del juego y hay que prohibir que se sigan expandiendo las prestatarias autorizadas. Alejandra, te llevo a un tema que está conectado, Sí. que es bueno, la educación, el conflicto docente, en el que el bloque de legisladores radicales ya ha tenido alguna participación porque hizo un comunicado manifestándose a favor de la posición que sostienen los docentes, pero bueno, ha habido algunos nuevos episodios. Yo recuerdo que Austin, hará 4 semanas, vino acá al Fil TV y me dijo que para ella era determinante el incumplimiento que ha habido del Ejecutivo en el anterior año de la dedicación presupuestaria que se le tiene que dar. De la ley Exactamente, de la ley de educación que se subejecutó. ¿Cuál es para vos el núcleo del problema por el cual no se puede llegar a una solución en el conflicto docente y si el radicalismo piensa a incrementar su participación, tal vez participando de alguna de las movilizaciones? Nosotros hemos participado acompañándolos en las movilizaciones y además los recibimos hace una semana en el bloque al presidente de UPC Capital, a Franco, y los escuchamos y realmente creo que el conflicto es la falta de valoración de la educación pública, la falta de dignidad salarial de los docentes, este desprecio, querer burlar su lucha diciendo que es una lucha política, cuando los docentes se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, el quererles atropellar pagando los aumentos por decreto, lo que ellos quieren, este autoritarismo de querer en los recibos de sueldo docente refregarles lo que le pagan de boleto educativo. Es una falta de respeto la situación de desolación en la que se encuentran hoy los docentes. Y no te toco la parte edilicia, te toco el docente, está por debajo de la línea de la pobreza. En julio un docente con 7 años de antigüedad cobraba 680.000 pesos, con 7 años de antigüedad. Una persona que es la que va a levantar el espíritu de la provincia. Yo digo, ¿quién no sabe hoy que los países que triunfan no son los que tienen materia prima, ni petróleo, ni campo? Los países que triunfan son los que tienen sistemas educativos buenos, consistentes, donde los chicos logran tener criterio, donde la enseñanza es crucial porque la enseñanza después se transforma en innovación. Y a eso y este gobernador no entiende la importancia de la educación como el motor de crecimiento, no lo puede entender. No es lo mismo, yo siempre digo, no es lo mismo negociar con el CEP y sin menospreciar que el gremio educativo. El gremio educativo tiene que tener una valoración especial. La educación ha estado fuera de agenda pública porque lamentablemente los líderes que comandaron los gremios educativos eran empleados del gobierno, cooptados completamente y no libraron las batallas. Y ahora por primera vez
ganan líderes que realmente están imponiendo una nueva agenda y me alegro mucho y los vamos a seguir acompañando. En relación a este acompañamiento que les han dado, yo había visto la manifestación que hizo el bloque, vi en la movilización, porque lo estuve recorriendo, algún dirigente radical, creo acordarme de Piguillén, Sí. sobre todo, y él subió algunas fotos a las redes sociales. ¿Es imaginable que si el conflicto sigue, veamos a los líderes de la UCR, llegado el caso del Frente Cívico, participando de una manera más orgánica de esos reclamos? Porque te digo que es algo con lo que se especuló en un momento que la oposición tomara un rol más importante en las manifestaciones, ¿o es algo que hay que descartar? No, mira, el acompañamiento está en la primera marcha, fueron Rodrigo de Loredo, fueron varios dirigentes del radicalismo. Me parece que a veces la agenda pública no nos permite esta organización, pero el acompañamiento y la comunicación es permanente. De todo el interbloque apoyando a la lucha docente, respetando la lucha docente además, no ninguneándola, no banalizándola, diciéndole que es una lucha política. Alejandra, tengo una consulta Sí. con respecto a ese acompañamiento. Se Sí. percibe tal vez en Córdoba, pero a nivel nación, cuando hay que reclamarle al gobierno nacional que restituya el FONID, me da la sensación de que el radicalismo está muy lejos de reclamar. Es decir, reclamamos en Córdoba, pero no en nación. Bueno, las luchas se dieron, se intentó reclamar el FONID, se intentó reclamar los fondos del transporte, las luchas se dieron allá, intentamos la defensa de los jubilados, claramente la respuesta no llegó y el FONID se tuvo que hacer cargo acá el gobernador después de la batalla que dimos en la legislatura, exponiendo que todas las provincias lo habían absorbido. Pero me parece que la tradición del radicalismo siempre fue la defensa, sobre todo de la educación pública. Si hay alguien que no nos puede decir, el radicalismo siempre ha estado, y por más que en el recinto el otro día nos chicañaban que cerramos escuela, y yo les contesto lo mismo, ¿sí? Ellos siguen abriendo 700, ¿en calidad, en qué situación? Porque no es una cuestión cuantitativa. La educación hoy no es una cuestión cuantitativa. Tienen 700 escuelas con los docentes por debajo de la línea de la pobreza y con condiciones edilicias tremendas. Entonces, bueno, digo, para chicanear podemos de un lado y del otro. Me parece que hoy la educación pública, tanto en Nación, en el reclamo, tiene que estar presente y acá, porque es un tema, mira lo que te digo, no creo que haya tema más importante en la provincia del que se tenga que ocupar el gobernador Yarlora. Alejandra, no se nos puede terminar la entrevista sin que te preguntemos algún estado de situación de cómo avanza la interna radical, porque vos sabés que el público de Alfil le interesa mucho. Bueno, el viernes pasado se presentaron las listas, no hubo un acuerdo, se han presentado 3 listas y estamos ahora en periodo de impugnaciones. La Junta Electoral tiene que analizar todas estas impugnaciones y tendrá que analizar los requisitos formales y legales para ver si las 3 listas quedan en pie o si alguna no llega a cumplir los requisitos o a constituir la cantidad de departamentos necesarios para sostenerse en pie. Pero bueno, yo creo que el radicalismo sigue dialogando, los sectores del radicalismo seguimos dialogando y yo no descarto, ¿no?, que podamos sentarnos y lograr un acuerdo, siempre, por supuesto, dentro del marco de... Tu pálpito es que no se llega a las urnas. Mira, yo no sé, yo creería que si del otro lado hay un razonamiento de lo que es la situación actual, la radiografía actual de la política hoy, me parece que podemos llegar a hacer un buen acuerdo y además hay mucha gente valiosa también del otro lado, con la que crecimos todos y que podemos sumar y que yo creo que van a entrar en razón. Hoy el radicalismo tiene expectativa de poder y estamos teniendo algún que otro entendimiento, o sea que no descarto que podamos sentarnos a dialogar y que los cordobeses puedan ver otra vez un radicalismo fuerte y con expectativa de poder para el 2027. Alejandra, muchísimas gracias por venir, siempre Muy tan amable. amable. La Gracias. tenemos a Gabriela Origlia y Así su es, reflexión su del día. Informe económico. A ver. Ahí lo vemos. El gobernador Martín Yarlora finalmente le puso fecha a la adhesión al régimen para grandes inversiones, el RIGI,
que está incluido en el paquete fiscal y la ley bases aprobado y promulgado por el gobierno nacional. El gobernador se reunió con los integrantes del Grupo de los 6, las principales cámaras empresarias de Córdoba, para ratificarles que va a haber adhesión. Esto lo tienen que hacer todas las provincias. Hace muy pocos días se dio la discusión entre Río Negro y Buenos Aires. Río Negro fue la primera provincia que adhirió a este régimen y lo hizo para captar la inversión en una planta de gas licuado de YPF. Con ese motivo le ganó la pulseada a Axel Kicillof en Buenos Aires. Obviamente que en esto también han tallado cuestiones políticas. Kicillof intentó presentar otra serie de beneficios fiscales, pero YPF anunció que la radicación será en Río Negro. Hay que tener en cuenta que el régimen para grandes inversiones no es para cualquier tipo de proyecto. Son proyectos a partir de los 200 millones de dólares la inversión y que se hagan en el sector turismo, minería, hidrocarburos, forestación y agroindustria. Córdoba tiene chances en agroindustria, obviamente no en los principales que van a captar estas iniciativas que tienen que ver con los hidrocarburos y la minería. Pensar en un proyecto turístico de más de 200 millones de dólares en la provincia de Córdoba, que si bien es elegida por muchos para pasear, no es el centro turístico principal de la Argentina para ese tipo de inversión. El proyecto, el RIGI, lo que tiene es una serie de exenciones y facilidades impositivas, pero básicamente la posibilidad de retirar dólares del país, algo que hoy todavía con el cepo no se puede realizar. En esa charla también el gobernador se comprometió con los empresarios a seguir avanzando en una serie de políticas y herramientas que permitan a la producción en la provincia ganar competitividad. Ahí estaba entonces el análisis político y económico de nuestra compañera Gabriela Oril. Estamos en Alfil, estamos transitando este nuevo espacio y tenemos una invitada nueva. Así es, después del corte vamos a estar conversando con Natalia Contini, intendente de Anisacate, del PRO, pero una persona que ha sido la primera en manifestar que estaría bueno para el PRO hacer una alianza con la Libertad Avanza. La fusión. La fusión. La primera impulsora acá en Córdoba. A ver, nos vamos al corte, ¿eh? Ya venimos y la tenemos en imagen a Natalia Contini, intendenta de Anisacate. Ya venimos.